Perdón por la posta. No, yo soy Enrique. Así se llaman, ¿no? Esos evangelistas. Estoy haciendo uno para... De verdad que sí. Bueno. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver muchas cosas. A ver si no traigo una. Pero vámonos a Lucas. Vámonos a Lucas. 1:26 a 50. No lo vamos a ver todo, desde luego vamos a ver más partes. Porque vamos a estar viendo varias cosas. Lucas, ¿qué, perdón? Lucas 1, 26 a 50. Y lo vamos a leer solamente hasta el 26. Lucas 1, Hasta el 34 lo vamos a leer. Vamos a leerlo alternadamente, ¿no? Dice, al sexto mes, ¿ya lo tienen? ¿Ya tienen su lectura? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José En la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora explotarás tu vientre y tendrás a la luz de un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y a su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ustedes? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su alzo, por lo cual también el santo ser de se llamará el Hijo de Dios. Amén. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá. Bueno, nos vamos a quedar con esas palabras. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Nuevamente aquí un puñado de tus hijos, bendito Padre, pidiéndote, Señor, que nos des luz del entendimiento, Señor, del Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos en este estudio, y que sea en cada corazón, bendito Padre, para que de esa apertura de corazón, Señor, pongas el corazón de cada uno de mis hermanos, lo bendigas, bendito Padre, y lo vuelvas tierra árida, tierra buena, tierra que necesite ser cultivada, Señor. Conecta tu semilla. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos dirige y nos guíe. Y todo te lo pedimos y clamamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, mi hermano. Podemos hacer preguntas, hermanos, por favor. Ya lo vimos esto el jueves pasado. Le vamos a dar un recordatorio, pero vamos a ver dos detallitos que no me alcanzó para mí el tiempo el jueves. Lo vamos a ver ahorita. Lucas. ¿Cuánto dijimos? 26 al 34, ¿verdad? Sí. Es meramente ilustrativo porque lo que vamos a ver, hermanos, son cuestiones relacionadas con este pasaje, ¿verdad? Lo vamos a hacer predica estudio, así que no vayan a hacer con el pastor Ismael, por favor. La vida, ¿en dónde está, hermanos? En la sangre. En la sangre. Mi mamá me lo dijo. Así que ya lo dijo. La vida del cuerpo, ¿dónde está? En la sangre. Por otro lado vimos, ¿verdad? El jueves pasado, creo que nos quedó muy claro. ¿Cómo nacemos, hermana Nayeli, dijimos? pecado. En pecado, con una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, nacemos en pecado, ¿verdad? Dice en el Génesis que Adán engendró a Set, pero ya lo engendró a su semejanza. Cuando antes dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Ahora aquí dice que Set fue engendrado a semejanza de quién? De Adán. ¿Sí? Entonces dice que Dios miró la creación
Y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Bueno, ¿qué significó eso? Perfecto. Sin pecado. Sin pecado. Vio Dios que todo era bueno. Pero a partir de los hijos de Adán y Eva, ya no siguieron la buena creación. ¿Cómo nacimos? En pecado. O sea, con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el mal. Vimos en 28:15, ¿verdad? ¿Dónde se origina el pecado? ¿En quién? En el corazón. No, no. 28:15 de Ezequiel. ¿Quién la Diablo. Ajá. ¿En quién? Lucifer. En Luz Bella. En ese, dice que es un querubín, de hecho, dice la escritura que es un querubín. Entonces, en él se origina. ¿Cuál fue su pecado? La soberbia. Él quiso ser igual a quién? A Dios. Y quiso sentarse en el lugar de Dios. Ese es, bueno. Entonces, con él se origina el pecado y el mal. Pero él llega, engaña. ¿A quién dijimos primero? A Eva. ¿Quién pecó primero? Eva. Ok. Pero dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, ¿cómo? Ya lo explicábamos eso, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a medio tocar. Entonces, Eva peca primero. Pero dice Romanos 5:12. Aquí nos manda a este estudio, ¿verdad? Nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces dijimos, ¿verdad? Entra el pecado al hombre, o sea, al mundo. O sea, esto se origina allá arriba en el cielo, ¿verdad? Inicia en el cielo. ¿Qué? El pecado y el mal. Después es pasado al mundo. Bueno, entonces, a partir de aquí, nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Bueno, entonces aquí inicia el pecado. Y dijimos, ¿verdad?, que dos cuestiones nos aquejan. Una, la muerte, ¿qué? La muerte espiritual. O sea, perdimos la... ¿Perdón? La comunión con Dios. Perdimos la comunión con Dios. Esta es la manera de introducción, ¿verdad?, de resumir. Comunión con Dios. ¿Y qué más nos aqueja? ¿Cuál es la otra situación? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos con muerte espiritual. O sea, perdimos la comunión con Dios. ¿Y qué otra situación nos aqueja? Dijimos. Física también. Así es. O sea, y con el pecado, la muerte. La muerte física. O sea, estamos sujetos a esta muerte, ¿verdad? A sufrir esta muerte. Antes no moríamos, ahora sí morimos. Por el pecado, son consecuencias del pecado. Bueno, esto rápido de lo que más o menos vimos el jueves. La vida en el cuerpo, ¿dónde se encuentra? La sangre. Cuando quieren saber algo que tenemos, hermanos, ¿qué hacen? Luego nos mandan ¿qué? Análisis, ¿eh? Análisis de sangre. Que los glóbulos blancos están bajo anemia. Los glóbulos rojos están muy altos, que hay blastos, que meloblastos, que hay cáncer, hay... Bueno, que el hematocrito está alto, diabetes, que está la glucosa alta, diabetes, que hay plaquetas bajas, que hay meloblastos, que la prueba de ELISA es en la sangre, que es SIDA, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos indica la sangre? Todo, o sea, es la vida del ser humano. Y ahí está, ahí encuentran todo, ¿verdad? Lo que queramos. Entonces, nada más que aquí hay una cuestión. En la Biblia, la sangre es símbolo de ¿qué? Vida. Vamos a hablar bien serio tuyo. Entonces, en la Biblia, la sangre es símbolo de ¿qué? No nos perdamos, sangre. Es símbolo de vida. Bueno. Miren, vamos a recordar, es uno de los detalles que yo quería checar que no vimos el jueves. Vamos a recordar el sacrificio de Caín y Abel. Vamos a Génesis 4:2.
a María le es anunciado, ¿verdad? Que van a ser el niño Dios, el Jesús, que va a quedar preñada, dice él, ella con asombro, ¿verdad? ¿Cómo si yo no conozco hombre? ¿Génesis qué? ¿Cómo va a ser posible eso? Génesis 4, María, del 2 al 8. ¿Lo lees, hermano? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Espérame, o sea, ya crecieron, ¿verdad? Ya pasó el tiempo. Ellos ya están grandes, cada quien en su actividad. ¿Ok? ¿Sigue? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo... Amén. Se metió la historia de verdad. Está bien. Entonces dijimos, ¿verdad? Que el pecado, ¿en dónde se origina, hermano? Allá arriba. Y después pasa al ser humano, ¿sí? El pecado. Con él, pues la maldad, ¿verdad? La maldad. Bueno, ok. Entonces, aquí me está diciendo que Caín mata. Su hermano. Entonces, estamos en Caín y Abel. ¿Caín qué fue? ¿Qué era? Dice la escritura aquí. Labrador. Ok. Labrador. ¿Y Abel? Pastor de ovejas. Ok, pastor. Pero, fíjense, ¿eh? Ambos hacen una ofrenda. ¿A quién? Adiós. A Dios. Pero ¿qué sucedió? Una ofrenda recibida con agrado y la otra no. ¿Por qué? Ahorita sí aquí porque, híjole, siempre vienen las opiniones así, bien diversas. ¿Por qué, hermano Juan? Así se la cura. Porque Abel tenía que haber ofrecido un cordero y el otro pues no. Ok. Esa era la enseñanza de los Porque padres, tenía ¿no? que ofrecer un cordero. Usted, hermano, Sí, bueno, era el sacrificio, era derramar sangre. pastores no. Pastores no. Bueno, ok, sí, va por ahí la cosa. Es decir, vamos a recordar, vamos a ver qué fue lo que pasó. El sacrificio de Abel fue recibido por Dios y el de Caín fue rechazado. ¿Por qué? Uno es aceptado y otro rechazado. Pero ¿quién lo evaluó esto? ¿Quién lo Dios. ¿Quién lo vio? Dios. O sea, no estamos ante cualquiera. O sea, Dios es quien dice, ¿sabes qué? No, o sea, no es sagrado a mis ojos. No es. Bueno, ¿quién rechazó? ¿Quién aceptó? Dios. ¿Quién valoró? El bueno, el santo y el justo. A él 3 veces santo, dice. Es el quien lo valoró. Bueno. Esto no es a manera de burla, hermano, es a manera de entendimiento. ¿Quién valoró esto? ¿El peje? Es el número 1 de aquí de México, es el número 1. Es el número 1. ¿No, verdad? Esa opinión, no, ¿verdad? Eso es una opinión terrenal, es una opinión. Bueno, entonces, ¿quién fue quien aceptó? Dios. ¿Por qué? Dice que Caín trajo fruto de la tierra, ¿no? Fruto de la tierra. Bueno. Hermano Lorenzo, procure no hablar. Caín trajo el fruto de la tierra. O sea, él le trajo uvitas, le trajo, no sé, elotitos, nopalitos, le trajo frutas, todo bien rico, pero Dios dijo, no. Y no es tanto que haya habido un rechazo, hermano, sino se trataba de una enseñanza, como dijo el hermano Juan. Se trataba de una enseñanza, y una enseñanza postrera, que hasta en nuestros días debemos de considerarla. Es decir, Abel ofrenda una ovejita gordita de los primogénitos de sus ovejas, dice. O sea, él le ofrendó un sacrificio de lo mejor de su ganado, un corderito. Y aquí nos ubica bien la situación que pasó. Vamos a Hebreos 11:4. ¿Qué? Hebreos 11:4. 11:4.
Lo lee, hermano, Lorenzo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ok. Vean por qué siempre dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que siempre fue por fe. ¿Qué dice aquí? Por la fe. Siempre fue fe. Siempre ha sido fe. Y siempre ha obrado el Espíritu Santo, que no estaba en nosotros, pero siempre ha sido el poder. Dios en poder, ¿verdad? Actuando. Siempre. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios, pero aquí nos cambia la situación, como dice el hermano Lorenzo. ¿Qué dice que fue? Un sacrificio. Entonces, ofreció no un producto de la tierra. Ahora vean, se puede interpretar como injusto, porque oró, labró, cuidó, cosechó, regó. ¿Cuánto llevó eso? Meses. Mas, sin embargo, llega y agarra por la ovejita gordita del primogénito de la oveja de allá y pesca, vámonos. Pero dice que fue ofrecida como sacrificio. Es decir, ¿qué pasó aquí? Sangre. ¿La mató? O sea, hubo derramamiento. De sangre. Sangre. Hubo derramamiento de sangre. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que no hay perdón de pecado. Que no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín ofreció producto de la tierra. ¿El que estaba ofreciendo, hermanos? En lo espiritual. Vida. Ay, tú también. ¿Qué estaba ofreciendo aquí? Algo sin vida que no tiene valor. No. A ver, hermano. Nada. No, sí estaba. ¿Cómo que nada? Después no. Le estoy poniendo uvitas, elotitos. Bueno, sí, pero no es el excelente como el de... No era sacrificio. Exactamente. Entonces, ¿qué era? Pues sí, Obra, una obra. Él estaba ofreciendo. Entonces, no es que Dios no haya visto bonito lo que estaba ofreciendo Abel, ¿no? El labrador, el Caín, dice, él estaba ofreciendo producto, o sea, de su trabajo, de todo lo que es una cosecha, ¿no? Pero estaba ofreciendo obras. Y todo es aquí, o sea, ante Dios era derramar, o sea, recordemos que él pidió el sacrificio de animal, ¿verdad? Para cubrir nada más, a de cuenta que le ponían algo así para cubrir los pecados, ¿verdad? Del ser humano, que no sirvió para nada, porque al fin de cuentas fue un libertinaje del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ofreciendo él? Obras. Entonces, ¿qué estaba ofreciendo? Vida. Ofrenda. Vida. Vida. Entonces dice, Ángel ofrendó, dice, el primogénito de sus ovejas ofrendó sacrificio de lo mejor de su ganado. Abel entendía, entonces, Abel, pastor, Abel entendía muy bien esto, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no había perdón De pecado. Uno estaba ofreciendo obras y el otro estaba ofreciendo vida. Por eso halló en Jehová más sagrado, ¿verdad?, el sacrificio de Abel que el de Caín. Y tal fue, ¿verdad? Otra vez llegó esta situación, ¿verdad? El mal. Igual se llenó de soberbia, se llenó de enojo, de maldad. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Por envidia. Exacto. Es decir, Por envidia. desde aquí para acá, hermanos, desde aquí para acá, es que lo dice Romanos, de hecho lo vamos a ver este jueves, lo dice Romanos. Romanos 3 lo dice. 3:17 dice Romanos. Y no conocieron camino de paz. Son las condiciones en que Pablo nos enumera 13 puntos
con las cuales nacemos desde que nacemos. O sea, la condición con que nacemos, dice, y no conocieron camino de paz. Y esto pasó desde aquí, ¿verdad? Desde Caín de Abel, la paz se perdió. Y la paz la buscaban, y todos dicen, ¿verdad? Vean cada señorita México, ¿verdad? O señorita Sinaloa, o señorita Estados Unidos, Francia. Paz y amor, ¿no? Todo el mundo pide paz. Pero la paz no la encuentra. Y la paz se perdió desde aquí. Desde aquí. No hayan caminos de paz. Y hablábamos de la base de edad, de la institución que perduró para la posteridad de Dios, que es el ¿qué? El matrimonio. Si no hay paz en el matrimonio, pues se ha perdido la paz completamente. La célula de la sociedad dice que la base de toda estructura de la sociedad es ¿qué? La familia. La familia. Y ahí se ha perdido la paz. ¿Sí? Desde aquí inició eso. Dice, y no haya camino de paz, ni la hallará, si no es en Jesús. Bueno, entonces, uno estaba ofreciendo ¿qué? Obras, otro estaba ofreciendo un sacrificio, vida. Y este halló agrado a Jehová, y este no. Pero lo que dice el hermano Juan, eso sí hay que entenderlo. Dejen el sacrificio, o sea, Dios ve con buenos ojos, pero él estaba enseñándonos algo, ¿verdad? Nos estaba enseñando ¿qué? Que es derramamiento de sangre. O sea, de hecho, todo ese tiempo que se ofreció, ¿verdad? Sacrificio, ¿para qué era? Para perdón de pecado. Ahora, ¿se perdonaron en realidad? No. Hasta Jesús. Hasta Jesús. El verdadero Cordero de Dios, ¿verdad? El que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a ver si entendió o comprendió bien eso, ¿verdad? Que tenía que ver ¿qué? El derramamiento de sangre. Por eso Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel. O sea, porque estaba sacrificando, estaba derramando la sangre. O sea, la ofrenda de Caín eran obras, era producto de la tierra. Había que cultivar, había que cosechar, había que cuidar, había que regar. Bueno, dice Efesios 2:8. Vamos a leerlo, por favor. ¿Efesios qué? Efesios 2:8. ¿Lo lee, hermano, también? Sí. Y el 9 también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces otra vez, ¿estamos hablando de qué? De la salvación. Y ya me está diciendo muy claro, ¿verdad? Que no es por obras, no. ¿Y lo dice quién? Dios. Lo dice Dios. Y fíjate, porque por gracia, o sea, por don, por regalo inmerecido, porque no lo merecemos, dice, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Y insisto, siempre ha sido la fe. Siempre ha sido fe. Dice, y esto no es de vosotros. O sea, la fe es un don de Dios, no la generamos nosotros. Viene porque Dios nos la da. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Bueno, por medio de la fe. Así que desde el Génesis, ¿verdad, hermanos? Nos está hablando que es por derramamiento. Estamos otra vez hablando de la salvación. Y nos está diciendo la Escritura que es a través del derramamiento de sangre. O sea, ¿es a través de qué? De vida. Sí, porque Jesús derramó su sangre. ¿Qué derramó en realidad? Su vida. Era la vida de Dios. Era la vida de Dios. Y recordemos, ¿verdad? Yo insisto y voy a insistir. Esto es sombra de lo que había de venir, ¿verdad? En la cruz. ¿Qué? O sea, todo es a través de derramamiento de sangre. Vida. Vida. Entonces, espiritualmente, aquí estamos otra vez en lo espiritual, ¿verdad, hermanos? No nos perdamos. Aquí estamos otra vez en lo espiritual.
Sí, porque vamos a volver a tocar, ¿verdad? Dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, otra vez lo vamos a tocar sin querer ahorita, porque nos lo va a decir, bueno. Entonces, espiritualmente es por medio de la sangre de ¿quién? Ahora, de Cristo Jesús. Ahora, a través de ese derramamiento de sangre, es que somos limpiados de nuestro pecado. Bueno, entonces, esta sangre espiritual, ¿qué nos hace? Nos limpia de nuestros pecados. ¿Qué sucede en realidad, hermanos, aquí? ¿Perdón de pecados? Hay perdón. Hay perdón. Aquí había perdón. No. Era temporal, era material esto. En lo espiritual, sí. Ahora, perdón de pecados pasados. Sí. ¿Sí creemos esto, hermano? Sí. Ahorita esperaba a ver que me respondiese Prudencia, porque ellos no creen eso. O sea, ¿hay perdón de pecados pasados, presentes y futuros? Amén. Amén. Sí, o sea, una vez me decía una persona, bueno, entonces ya no pecamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Ah, pues le estás clavando otra astillita ya a Jesús ahí. Porque o sea, seguimos pecando, sí, pero ya no es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que ya no son? No, lo que pasa es que el efecto del pecado ya no causa efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto del pecado? La muerte. Ahora la muerte ya no aplica para nosotros. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. O sea, si seguimos pecando, sí. Entonces, vamos a... Bueno, nos van a limpiar de nuestro pecado. Entonces, vamos a Mateo 1:18, hermanos, por favor. ¿Cuál? Yo quería ver la reacción de Tanis, pero yo sé que alguna vez y lo voy a ir a confirmar, no sé con quién me da esto. No, ojalá y sí sea de crecimiento para nosotros. Dice el nacimiento, 18 al 25, hermano Tanis. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, recordemos que él en lo secreto, ¿verdad? No creía, decía, no, esto, ¿cómo? O sea, no puede ser, pero no quería infamarla porque era cuestión hasta de muerte, ¿verdad? La pudieron haber apedreado y pudieron haberla matado a María. Mas, sin embargo, llega el Espíritu y le dice: no, ¿sabes qué? Esto no es obra tuya, no es obra del ser humano, es obra de Dios. Esto es divino. Así que no estorbes al Señor, ni mejor acéptale, tranquilo, ¿no? Ni hables. Y ahí nos vamos a Lucas, ¿verdad? Otra vez, una 26:50, donde empezamos. Quiero resaltar un versículo nada más, hermanos, aquí. Ya vimos el relato más o menos. Dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad y fue a la Virgen María, desposada con un varón. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo: salve, favorecida, el Señor es contigo. Pero le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo. O sea, este será el Señor. O sea, Dios, Hijo de Dios.
y a él le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Entonces María le dijo, el ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, o sea, no he tenido relaciones. Pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Siempre fue a través de la fe y siempre ha sido el Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios en poder. No el poder de Dios, es Dios. Y le dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le pide que no se asuste, ¿verdad? Porque dice que ha hallado gracia. Dice que de ella nacerá el libertador, ¿verdad? El que libre a su pueblo. ¿Pero de qué, hermanos? El pecado. De ella nacerá, dice el Salvador, el que limpia a su pueblo, el que salve a su pueblo, ¿de qué? De todos sus pecados. Entonces, no te asustes, no te asustes. Dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, obviamente, pudorosa, ¿verdad? Le dice, oye, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? O sea, ¿cómo si yo no he tenido relaciones con mi esposa? Y de hecho, pues ya ando en cuestiones con él porque dice, ¿cómo, no? O sea, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué dice el versículo? Dice el versículo 1.37 de Lucas, dice, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios nada hay imposible. Decíamos el jueves, ¿cómo se concibe un bebé? ¿Ya esto quedó claro, lo de Abel y Caín? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo escucho, hermano? ¿Sí lo alcanzó ahí? ¿Sí lo alcanzó ahí? Uno ofrece obras, otro ofrece sacrificio, sangre, ofrece vida. Y seguimos con la sangre. Dice la Escritura que la limpia de pecados es a través de sangre, de vida. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces, ¿cómo se concibe un bebé, hermanos? ¿Cómo dijimos? Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo de una mujer. Aquí hay 23 cromosomas. Este también posee 23 cromosomas. Da lugar a un ser con 46 cromosomas, ¿verdad? Y es a través, ¿verdad?, de la fecundación del esperma al óvulo, ¿verdad? Entonces, este penetra y empieza ya a multiplicarse. O sea, primero es la mitad, luego en 4 y así, y de pronto ya son una infinidad, se multiplica, ¿no?, el óvulo. Bueno, entra, fecunda el óvulo y empieza o sea, esta es la concepción, ¿verdad? ¿La concepción de qué? De la vida. Bueno, esto estamos hablando en la forma, ¿qué? Terrenal. ¿Sí? En la forma terrenal. Cuando el espermatozoide entra y fecunda, bueno, entonces da lugar a un bebé. Entonces, en la concepción de Jesús, porque aquí hay dos cuestiones que vamos a ver hoy. Una, que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y dice que Jesús viene en esta naturaleza, ¿verdad?, humana. Entonces es pensable que él traía una naturaleza pecaminosa. Ahora, a mí lo que me llevó a esto, hermanos, es Hebreos. Bueno, no me voy a adelantar, pero mejor vamos con el orden, porque si no, los voy a enredar a la mejor. Entonces, en la concepción de Jesús, hermanos, ¿hubo un esperma humano? Veíamos que no, ¿verdad? No. Entonces no fue una concepción terrenal. No fue una concepción terrenal. Y dice aquí Lucas, ¿verdad?,
Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el santo, dice, ¿quién lo dice? Dios, el Espíritu Santo lo está diciendo, dice aquí, el Espíritu Santo nacerá, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice, es santo, es santo. Entonces, ¿esta concepción cómo fue? ¿Cómo la podemos explicar? Divina, completamente en lo espiritual, ¿verdad? Completamente en lo espiritual. Entonces, si no fue un esperma, ¿qué pasó? ¿Quién puso el esperma? Dios. Pero aquí vamos a decir, ay, Señor, así se salió del cuadro todo. Dios no es ser humano, ¿no? Me va a decir el hermano, seguro que lo está pensando. Él no es humano, él no tiene cuerpo, él, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo te cubrirá. O sea, le estaba diciendo, vas a concebir un santo ser. Dice que nacerá y será llamado Hijo del Altísimo. Lo que vas a concebir es un santo ser. Entonces, vamos a usar un término, hermanos, un lenguaje que nos permita entender esto en lo terrenal. O sea, digo yo, el semen fue de Dios. Ahora, yo les voy a aclarar una cuestión. Semen en el griego significa, o sea, hubo semen, pero en el griego, ¿qué significa? Semilla. Semilla. Entonces, aquí nos está diciendo, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién puso la semilla? Díganlo sin pecho. Dios. Híjole, hasta se quedan así como, si lo dijo, no lo dijo. Entonces la concepción de Dios, de Jesús, fue de Dios, ¿verdad? No tuvo que ver el ser humano ahí. Y de hecho esa era la duda de José, ¿no? O sea, y por eso llega el Espíritu Santo y dice, ey, tranquilo, o sea, esto no es de aquí, esto viene ya de allá arriba. Esto ya viene de allá arriba. Entonces, la semilla fue puesta por Dios. O sea, la semilla fue puesta de Dios. Semen en el griego significa semillas. Vamos a Lucas 1:35, por favor. Otra vez. Quiero que lo lean ustedes. Respondió el ángel. Y le dijo, O sea, era un enviado, ¿verdad? Un mensajero de Dios. respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De hecho, cuando nació Jesús, vamos al hospital y que no se quita, ¿no? O sea, todo fue obra de Dios, ¿verdad? Todo fue mano de Dios. No nos da mayor luz, ¿verdad?, respecto de esto, pero nace el niño Jesús, y aparentemente estaba ahí María, José, los pastorcitos, la estrella de Belén y que no sé qué. Hubo asistencia allí. De arriba. Entonces, de la concepción, Dios pone la semilla. Ahora, ¿esto qué objeto es, hermanos? ¿Qué objeto tiene? Dice que sin derramamiento de sangre no pueden ser limpiados nuestros pecados. Tenemos que creer que Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Tenemos que creer que Él derramó su sangre preciosa, que era su vida, la vida de Dios, para que nos pudiera dar a nosotros vida, para que nos pudiéramos limpiar de nuestros pecados. Y sabemos que literalmente nos bañan con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Quién? Llega el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a Romanos 5:5. No hay que usar palabras. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál era el punto de esto? O sea, si él hubiera tenido un semen normal, hubiera nacido ¿cómo? O sea, con esta naturaleza pecaminosa. Pero no,
Dios en su sabiduría, Él sabe bien lo que hace, ¿verdad? Pone la semilla divina, es decir, una semilla perfecta. Una semilla ¿qué? Limpia. Una semilla sin contaminación. Una semilla pura. Bueno. Vamos a Hebreos 7:28, hermanos. Ya se me acabó el tiempo. Me voy a tener que adelantar, si no, no vamos a acabar. Esto me llevó a esto. Dice, hermano Lucani, ¿lo puede leer? Hebreos 14. Sí, 7:27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok. Esto me llevó a esto, hermanos. Dice aquí, que aunque era hijo, estoy en Hebreos otra vez 5, pero voy a 7, 8 y 9. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas por buen clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que se entregó a sí mismo. ¿Cómo? En sacrificio. Entonces, él dice que rogaba, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, había dolor, había sufrimiento en él. Pero vean lo que dice, al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién dice que lo sacó de los muertos? El poder de Dios. Dios lo resucitó de los muertos. Es decir, el que pedía, no vayas a dejarme ahí muerto. No me vayas a dejar muerto. Entonces él suplicaba. Dice, fue ido a caso de su primer reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces vean con este versículo que sigue. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pregunta, hermanos. ¿Él traía esto o no? Porque dice ahí que fue perfeccionado en la obediencia. No. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Que Él cargó con nuestros pecados. Sí, pero vea lo que dice aquí. Dice, y habiendo sido perfeccionado, entonces sí, vino a ser autor de eterna salvación. Obediente. Sí. Pero necesitábamos ser limpios de nuestros pecados, pero necesitábamos una sangre ¿qué? Pura. Una sangre sin contaminación, una sangre sin pecado. Entonces, aquí es contradictorio porque dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo? Si ya la semilla era perfecta, era pura. ¿A qué se está refiriendo entonces este versículo? Porque aquí me puede sonar a que él no era perfecto, sino se perfeccionó. Pero hermanos, este versículo nunca nos está hablando de esto. Nunca. O sea, él nace en una naturaleza humana, sí, pero él nace con una semilla perfecta sin contaminación. De hecho dice, aunque fue tentado en nuestra semejanza, dice, no pecó. O sea, él nunca pecó. O sea, él tenía una naturaleza humana y tenía una naturaleza ¿qué? A ver. De hecho, siempre se nos ha dicho, ¿verdad? 100% humano, 100% divino. 100% hombre, 100% Dios. Ok, entonces, ¿cómo funcionó esta naturaleza humana en esto? Porque necesitábamos ser limpiados de nuestros pecados, pero necesitábamos una sangre sin contaminación. Entonces, Jesús nace en una naturaleza humana. Y dice aquí que se perfeccionó. Es decir, es bien simple, hermanos. Dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue a la obediencia extrema, ¿verdad? Porque fue hasta la muerte de cruz, por obediencia. Y aquí dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué nos está diciendo? Él se ofreció a sí mismo, él fue el sacrificio. Él nos está diciendo en sus tres facetas: rey, Sacerdote, Profeta. sumo somos sacerdotes. y profeta. Él me está diciendo aquí que
Él aquí cumplió los requisitos para ser sumo sacerdote. O sea, él ya era perfecto, él era puro, era sin contaminación, sí. Sí, en su sangre, porque la semilla fue de Dios, no fue del hombre. Si no, hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa. Entonces, este versículo a lo que se refiere es que él fue hasta el sacrificio, fue en obediencia. Y luego dice, ¿verdad?, que fue exaltado su nombre y que ahora toda rodilla se dobla por los méritos que él alcanzó en la cruz. Es decir, él aquí alcanzó esa perfección para ser, ¿qué?, declarado por Dios sumo sacerdote por la orden de ¿quién? De Melquisedec. Y aquí lo dice la escritura. Entonces, una cosa es sumo sacerdote, otra ya venía predestinado, ¿verdad?, él hacer eso. Pero eso es lo que me dice este versículo, nada tiene que ver con esto. Él en su sangre, él venía sin contaminación, sin pecado. Vamos a terminar con esto, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿De verdad no tienen preguntas con esto? ¿En serio? No, de verdad. Entonces cuando está Jesús en la cruz que le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es. Él ¿Por qué fue? Por el pecado de nosotros. Llega el ¿no? pecado a él. Por eso dice aquí, y el santo ser que nacerá. Ya está diciéndolo, es santo. Y la santidad de Dios, ¿qué tiene que ver con el pecado? Nada. Por eso él se voltea, ¿verdad?, a Jesús y dice, no, o sea, no. Se hizo pecado. Se hizo pecado. Es decir, él aceptó. De hecho dice, pongo mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. O sea, él tiene ese poder, porque él era divino y humano. Entonces por eso dice, cuando llega el pecado, el Padre, y por eso dice Jesús, ¿por qué me abandonas? O sea, de hecho él tenía temor, o sea, no sé si entiendan eso. Él fue muerto. Dice, no me vayas a dejar ahí, no, o sea, no. Dice que ofrece lágrimas y súplicas. No vaya yo a quedar ahí, ¿no? Pero esto tiene que ver con o sea, él cumplía 3 cuestiones, ¿verdad? Rey, profeta y sumo sacerdote. Aquí se estaba cumpliendo su perfección o su perfeccionamiento en cuanto a su calidad de sumo sacerdote. Por eso dice aquí, y de hecho si lo busca aquí más adelantito dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Sí, está en el 10. Así es. Pero o sea, sí, él se cargó con nuestro pecado, Sí, así se es. hizo pecado, ¿no? Así es, Sí. así es. Pero ¿hasta qué momento? Hasta la cruz. Mientras, o sea, no sé si entendamos esto, él no podía pecar, Sí, o sea, porque era divino. Su naturaleza se lo impedía. Ahora, se nos ha dicho, ¿no? Él traía una naturaleza humana y pudo haber, de hecho fue tentado y pudo haber pecado, sí, pero su naturaleza divina nunca se lo hubiera permitido. No sé si entendamos. Y de hecho, ¿verdad? ¿Qué defensa hace del evangelio? Estando frente al enemigo, ¿verdad? Se defiende con la palabra. Y con la palabra lo calla, dice, resiste al enemigo y seguirá de ti. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué sucede? O sea, esto tiene que ver con su calidad de sumo sacerdote. A mí la verdad sí me llamó la atención y siempre había yo tenido esta inquietud y siempre había querido, ya tengo rato que lo chequé, lo estudié y bueno, hoy me pareció importante relacionarlo con este punto y lo de el sacrificio de Abel y Caín, ¿verdad? Porque siempre apuntó a que tenía que ver derramamiento de sangre y desde el Génesis nos lo está anunciando y recordemos que en el Génesis, bueno, en el Antiguo Testamento nos dice, ¿verdad?, que es sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Entonces, la sangre de Jesús siempre fue perfecta, siempre fue sin contaminación, por eso apto para que nos limpiara de nuestros pecados. Por eso es que tenemos que recurrir. Ahora, dice aquí, esto ya lo vimos, ¿verdad? Dice, el que no coma mi carne, dice Juan 6, vamos a Juan 6, con eso terminamos. Juan 6. ...38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Ahora, 54, hermanos, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué dijimos que es comer mi carne? Ir al sacrificio de Jesús. Eso es comer su carne. Porque él ahí
sacrificó que su cuerpo. ¿Sí? Ahora dice, el que bebe mi sangre, es decir, la sangre derramada, ¿verdad? Porque ahí Dios dio su vida. O sea, ¿qué significa esa sangre que se derramó? Vida. Pero ahí fue la vida de quién? De Dios. De Dios. Única sangre apta para podernos limpiar de nuestros pecados. Entonces, come mi sangre, tenemos que ir a su sacrificio y creer que allí Él tomó lugar con nosotros. Porque ¿quién debería haber estado ahí? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero Él tomó lugar y recibió el castigo, la ira. Ahí fue colmada la ira de Dios. Y fue entonces hallado, o sea, esa justicia nos la da a nosotros. Y a través de esa justicia somos declarados, ¿qué? Justos. Justos. O sea, ya somos limpiados de nuestros pecados, por tanto, obra la salvación en nosotros. Pero tendría que ser una sangre limpia, por eso fue el mismo Dios que la ofreció. Sí, por eso estamos diciendo, ¿verdad? O sea, a mí me brincaba, me saltaba. Él fue perfeccionado. ¿Cómo? Pero nos salvó. ¿Cómo? Nos perdonó el pecado solamente Dios. Pero aquí está diciendo que fue perfeccionado. Entonces, ¿cómo? Y aquí está hablando de su calidad de sumo sacerdote nada más. O sea, Él siempre tuvo esta pureza desde su concepción. Por eso dice aquí, no fue, o sea, insisto, no fue semen humano, fue semilla de Dios. Y dice la Escritura, el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo te cubrirá. Y le dice, por eso le dice a José, no temas, porque esto no es de aquí, es de Dios. Es de Dios. Es la obra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? No, yo lo veo con duda, yo lo veo con duda. Nada más un comentario, A ver. sí, es buena la aclaración eso de 100% humano, 100% Dios. Incluso hay gente aún en el cristianismo no alcanza a interpretar eso. Y al decir que si fue hombre, entonces Jesús también pecó. Así es. Y realmente no es así, porque como estamos viendo su concepción es pura, perfecta, ¿no? De hecho dice Juan, ¿no? Su sangre. Te engañas y dices que no tienes pecado. Exacto. Y en esa calidad estaría Jesús. Sí. En esa misma calidad Sí. estaría. Sí, incluso sí me ha tocado gente que en el cristianismo, en algún trabajo, que no llega a comprender eso. De hecho, no sé si se acuerden, hermanos. O sea, esto de comer la carne. ¿Qué hacen los católicos cada domingo? Comen el cuerpo de Cristo según ellos, ¿no? Sí, incluso por eso es como un símbolo, ¿no? Así es. Y el vino que sí, te dan es exactamente. lo mismo. Sí, es lo que... Bueno, mis primos es lo que creen, Sí, porque yo así es. tengo dos primos que son... Ahora, esto es esto que creemos nosotros, que es en lo espiritual. Comemos la carne de Cristo, o sea, nos apropiamos del sacrificio de nuestro Señor y sabemos que hacemos nuestra la sangre derramada por Dios en ese momento de la cruz. ¿Para qué? Para ser limpios de nuestros pecados. O sea, sabemos, dice, Dios ama al corazón contrito y humillado. Es decir, sabe que su condición de pecador, solo y solamente va a ser colmada en Dios. ¿Ok? Porque sabe que él es el único ser santo que puede limpiar nuestros pecados. De hecho, es el Cordero de Dios el que quita el pecado. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Está, hermano? ¿No? ¿No? Vamos a levantar. Señor y Dios nuestro, gracias Padre de los cielos por nuestros estudios, por nuestra enseñanza, Señor, por tus palabras. Y pidiéndote y rogándote como siempre, bendito Padre, que si a cada uno de mis hermanos, Señor, llegue a su hogar y le dé cumplimiento al mandamiento que es escudriñar su escritura. Cada uno de nosotros, bendito Padre, nos provee de nuestra palabra y tenemos la fortuna de contar con nuestra Biblia propia. Y es obvio, Señor, que tengamos que llegar a ella, porque no a todos nos dices lo mismo, no a todos nos hace ese alumbramiento, esa luz de entendimiento, Señor. No a todos nos lo das igual. Yo te pido, bendito Padre, que cada uno de mis hermanos llegue a su casa y tome apuntes, saque sus conclusiones y puede preguntarse, puede indagar, se puede checar. En días próximos vendrá ya el pastor Ismael y podemos sacar dudas.
Y gracias, Señor, por esta palabra. Y todo esto te lo agradecemos y clamamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se sientan aquí, hermanos, no más de robo 5 minutos.